Recibimos ahora al abogado Carlos Rivera, quien ha hablado en representación de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos en la audiencia que ha tenido lugar esta tarde en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Rivera, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la sede de RPP. Buenas noches, Fernando. Un gusto de estar después de mucho tiempo por acá. Sí, ya podemos recibir bajo condiciones sanitarias exigentes. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que tuvo lugar en la audiencia de esta tarde? Tengo entendido, si es que recuerdo bien, entre 2 de la tarde y 3:30. Exacto, sí. Lo que ha sucedido el día de hoy es una audiencia de supervisión de medidas provisionales, que es las que nosotros solicitamos a la Corte el día que el Tribunal Constitucional desarrolló su audiencia, esta medida secreta que realizó, y la tarde que anunció en una nota de prensa que iba a dar libertad al señor Fujimori. De acuerdo. De manera que no es una audiencia que estuviera prevista, no forma parte de lo que estaba planificado por el caso de Barrios Altos en el periodo ordinario de sesiones. Exactamente, no, es una audiencia que además la Corte la ha programado de una manera bastante urgente, pronta, creo yo, por algunas circunstancias muy particulares del caso Fujimori. Yo solamente menciono dos. Uno, primera, el hecho de que la Corte ya ha sentenciado el caso, ¿no es cierto? Y ya había emitido una resolución de supervisión de cumplimiento en mayo de 2018. La Corte peruana, la Corte Suprema había sentenciado. Me refiero a la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Sí. Ya había emitido una sentencia en Barrios Altos, la Cantuta, 2001, 2006, pero además el caso del indulto al señor Fujimori, recuerda que la Corte ya había, digamos, literalmente resuelto. Y en mayo del 2018 emitió una resolución de supervisión de cumplimiento en la que marcó un poco la pauta de que si el Estado peruano tenía la posibilidad de acceder a una solicitud de indulto humanitario en el señor Fujimori, había un estándar de carácter que provenía del derecho internacional. Ya no solamente las normas internas, sino que provenía del derecho internacional. Por lo tanto, creo que la Corte Interamericana, ante la novedad que nosotros hicimos de conocimiento de ella, de que había una disposición de libertad del señor Fujimori, pero que no había una sentencia publicada, en realidad emite una decisión muy urgente. Cuando ya toma conocimiento del contenido de la sentencia, que en realidad es bastante mala y bastante ilegal, yo creo que la Corte evalúa rápidamente que hay una situación no solamente irregular, sino absolutamente contraria a lo que ella había venido disponiendo años anteriores, ¿no? Y esa es la razón por la cual la Corte emite esta resolución de hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, en la que no solamente exhorta, sino dispone u ordena que el Estado peruano se abstenga de cumplir y ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, llama a una audiencia de medidas provisionales, la que se ha realizado el día de hoy, y probablemente la próxima semana realice una audiencia de supervisión de cumplimiento. ¿Y es el día 5 o 6? No, martes o miércoles me parece, ¿no? El 6. El 6 miércoles. 6 miércoles ya. Ahora, por lo que pude ver, porque se difundió por Zoom, usted tomó la palabra junto a otros 5 colegas representantes de víctimas, de la misma manera que 3 procuradores del Estado peruano, entre ellos el procurador supranacional. Así es. Y también miembros de la Comisión Interamericana, que en la práctica funciona como fiscal. Como una fiscalía. El presidente dio la palabra a algunos jueces, pudieron preguntar, ustedes contestaron y se retiraron. Así es. ¿Qué es lo que viene ahora, después de una audiencia de este tipo? ¿Qué se produce? La resolución de la Corte, ¿no? La resolución de la Corte. Digamos, la Corte ha escuchado las circunstancias y las razones de por qué nosotros, como peticionarios, estamos solicitando que se dicten medidas provisionales. Que en buen lenguaje, ¿qué cosa significa? Se le está pidiendo a la Corte que tome algunas medidas para impedir lo que la sentencia del Tribunal Constitucional está determinando, es decir, la libertad del señor Fujimori. En parte, la Corte ya ha adelantado una posición, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, oye, el Estado tiene que abstenerse de cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional. Eso lo hizo por vía de nota de su secretario general, antes de que se reúna. Antes de que se reúna, pero en realidad era el anuncio de una resolución que la noche de ese día, es decir, del día miércoles pasado, estaba contenida en una resolución firmada además por los 7 jueces de la Corte Interamericana, ¿no? Pero explíqueme, porque lo que conocimos primero es esta nota firmada solo por el secretario general, Pablo Saavedra, sí. ¿Qué cosa quiere decir? Que dialogan entre ellos los 7, creo que son 7 jueces, sí, ¿no? Claro. Y le comunican al secretario para que él informe. Bueno, de hecho, la Corte, digamos, y ahí vienen la suma de errores incomprensibles que ha cometido el Tribunal Constitucional.
la Corte Interamericana está en un periodo de sesiones, el número 147, desde el 16 de marzo hasta el 8 de abril. Sí. Y digamos, por lo tanto, está en una sesión permanente, no necesariamente todos en San José, pero está en una sesión permanente, y es en esa circunstancia que se produce la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la Corte ha tenido todos los mecanismos necesarios para advertir la denuncia que nosotros habíamos presentado, la solicitud de medidas y tomar una decisión que se adelanta en comunicar al Estado con la finalidad de garantizar que justamente la decisión que creo que la Corte está entendiendo es una decisión ilegal del Tribunal Constitucional y que es contraria a sus propias disposiciones, por eso es que se adelanta. Es contraria, perdón, a las disposiciones de la Corte Interamericana, no de las propias del TC. Yo diría que también... ¿En qué sentido? Mira, en los últimos 20 años, Fernando, el Tribunal Constitucional ha terminado de consolidar una jurisprudencia en materia de derechos humanos, a favor de los derechos de las personas, a favor de las víctimas y a favor de, sobre todo, el acceso a la justicia de las víctimas. Digamos, por eso es doblemente sorprendente y contradictorio lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque no solamente contradice lo que la Corte Interamericana ha venido sosteniendo, especialmente en Barrios Altos y La Cantuta, sino además contradice también lo que el propio Tribunal Constitucional ha venido desarrollando. Esa parte, en realidad, es simplemente incomprensible. Explíquenos cuándo es que el Tribunal Constitucional, él mismo, no solamente la Corte, él mismo había desarrollado tesis jurídicas que ahora contradice. Mira, según usted, notoriamente desde el año 2003, 2004 en adelante. ¿Qué es lo que ha sentenciado que a usted le parece que se ha denegado ahora? A ver, el Tribunal Constitucional ha resuelto innumerables habeas corpus, amparos, de los propios integrantes del destacamento Colina, que fueron reclamando una serie de prescripciones, cosas juzgadas, y el Tribunal Constitucional mira, estamos hablando hace casi 20 años, va desarrollando una jurisprudencia en el sentido de decir de que acá lo que debe imperar es el sentido de justicia y el acceso a la justicia de las víctimas. Eso se va desarrollando en el tiempo en muchos otros casos. Y por eso sostengo... Pero no niega eso la sentencia del TC. Lo que dice es las Cortes de Justicia del Perú no son competentes para anular el indulto humanitario concedido por el jefe de Estado. Eso no significa renegar ninguna doctrina previa. Hasta yo comprendo. Es un problema de procedimiento para los tres magistrados. A lo que me refería, sí, Fernando, es que dentro de esta sentencia, la del TC, hay una negación absoluta de los derechos de las partes agraviadas de seguir litigando un caso luego de una sentencia. Cosa que efectivamente ha venido ocurriendo. ¿Pero en qué punto de la sentencia se dice eso? Cuando dice que la parte civil debe quedarse contenta con la sentencia condenatoria y no tiene derecho de accionar absolutamente nada luego de emitida la sentencia condenatoria. Es decir, eso es una renuncia y una decisión que niega lo que justamente el Tribunal Constitucional y el sistema de justicia penal en el Perú han venido reconociendo en dos materias fundamentales, en temas de derechos humanos y en temas de corrupción. Es decir, ¿puede usted, ubica usted mentalmente, no sé, en el pasaje exacto donde el TC dice eso? Tengo acá la sentencia, así que está familiarizado con lo mismo porque quisiera que nos lea. ¿Qué cosa es lo que ha dicho a que a usted le parece que es ilegal y contradictoria de su propia jurisprudencia? En la parte que nos habla la sentencia, no traje mi ejemplar en donde está ya sumamente marcado, en la que señala que los derechos de la parte civil terminan con la emisión de una sentencia condenatoria. No tengo acá exactamente. Bueno, eso no está marcado. Entonces comprometido a hacérmelo llegar, porque yo no he leído ese pasaje, pero leo las cosas sin duda con menos acuciosidad que usted. Sí. Digamos, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es eso justamente. Porque justamente el Tribunal Constitucional y la justicia penal peruana en las últimas 2 décadas han venido construyendo una jurisprudencia que le otorga mayores atribuciones de intervención a la parte agraviada, y no solamente en los temas de derechos humanos. Es cierto, también en los temas de derechos humanos, pero también en los temas de corrupción. Digamos, ¿por qué el accionar de las procuradurías es tan importante? Porque justamente las procuradurías han ido ganando terreno en el accionar ya no solamente de un litigio penal, sino del cobro de la reparación civil, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa parte que niega esta sentencia es una parte francamente incomprensible. Pareciera que los jueces Blume, Sartón y Ferrero, digamos, es cierto, no litigan en materia penal, pero, digamos, sus asesores deberían más o menos tener conocimiento cuál es la dimensión, sobre todo en los temas de derechos humanos, de
el acceso a la justicia, que la Corte ha dicho en la resolución del 2018, dijo, oye, el derecho de acceso a la justicia también comprende la posibilidad de que la pena a la que ha sido condenada el perpetrador sea cumplida de manera efectiva. Porque si no, no tiene mucho sentido. Claro. Que declaren una condena y que al día siguiente el condenado se vaya a su casa. Por lo tanto, creo que la Corte Interamericana evalúa esa dimensión. En el momento que ya se conoce esa sentencia del TC, evalúa que hay una dimensión groseramente contradictoria con los estándares del sistema interamericano. Más aún que hay otros dos datos muy importantes y yo diría graves. Esta sentencia anula dos sentencias del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, las que anularon a su vez el indulto. Y restablece por eso el indulto. Dato concreto, esas sentencias no están en el expediente. Es decir, no han sido leídas por los jueces del Tribunal Constitucional, pero las han anulado. Ese es un dato importante. Pero las han anulado, según ellos, por una razón de principio, que no tiene competencia para pronunciarse sobre eso. Independientemente de cuál sea el argumento que usan, lo que esos tres jueces constitucionales sostienen es que la Corte Suprema no está facultada para anular un indulto concedido por el jefe de Estado. De hecho, que ese es el argumento. Pero, sí, digo, no puedes tramitar un proceso regularmente sin tener conocimiento de las resoluciones judiciales que mínimamente tendrían que estar en el expediente judicial, ¿no? Mínimamente. Y el otro dato, Fernando, es que también increíblemente resuelve el tema del indulto al señor Fujimori sin hacer mención a las sentencias de Barrosalto, de la Cantuta, y sobre todo sin hacer mención a la resolución de cumplimiento de mayo del año 2018, en la que justamente hay como 35 páginas escritas por la Corte, en la que solo y únicamente se refiere a los estándares en materia de indulto humanitario que debería seguir un Estado. Ahora, lo que sorprende para comenzar, es decir, antes de la decisión, es que se haya visto el habeas corpus presentado por el señor Parco, que vamos a recibir después aquí, y no el de César Nakazaki, que es el abogado oficial del expresidente Alberto Fujimori. ¿Usted comprende eso? No, bueno, no. Esto ha sido motivo de una crítica muy dura formulada en su voto singular por el magistrado Eloy Espinosa, sí, que reprocha que no se haya podido abordar el habeas corpus más articulado, más argumentado, sí, en vez del del señor Parco, que en 8 páginas da pocos argumentos, ¿no? Sí, sí. En realidad, creo que la crítica de Eloy Espinosa es una crítica contundente, pero yo diría, en realidad, yo iría mucho más allá. Es decir, creo que la crítica de Eloy Espinosa va también en el sentido de la irregularidad en la tramitación al interior del propio Tribunal Constitucional. Porque sí. Yo no he hecho sino... Si el habeas corpus de ese abogado llegó al TC, en algún momento iba a ser visto. Creo que la crítica va un poco más allá en el sentido de decir, oye, nos han literalmente madrugado y de la noche a la mañana se ha agendado un habeas corpus que no estaba en el estado en el que otros habeas corpus habían llegado al Tribunal Constitucional, ¿no? Me parece que lo complicado y lo grave de esta circunstancia va más en esa dirección, digamos. ¿Quién tomó la decisión de adelantar una agenda, ¿no es cierto?, y de someter a una discusión que no fue pública, que no fue televisada como regularmente ha sido la práctica del Tribunal Constitucional, y sobre la cual es evidente que se adelantaron a pronunciar a través de una nota de prensa un fallo sin tener a la vista la sentencia, sobre un asunto trascendente, no solamente en lo político, sino sobre todo en el tema jurídico para el propio Tribunal Constitucional. Digamos, ahí hay cosas que me parece que han sido valoradas por la Corte y esa es la razón, desde nuestro punto de vista, que la Corte adelanta una sesión, adelanta un pronunciamiento y una resolución que es la que en este momento está impidiendo que el señor Fujimori sea puesto en libertad. Usted nos ha dicho que el error principal del Tribunal Constitucional es no haber tomado en cuenta los parámetros conceptuales establecidos en el año 18 y 19 por la Corte Interamericana. De acuerdo a esos parámetros, sí era competencia de la justicia ordinaria y de la Corte Suprema de decidir que el indulto humanitario no se ajustaba a derecho. En el caso concreto del año 17. ¿Qué argumento se tiene para sostener eso en nuestro derecho interno? Porque el argumento de la Corte está clarísimo, ellos lo habían dicho. Pero si usted revisa nuestro derecho positivo nacional, ¿hay también acá una fundamentación que pueda refutar lo que los jueces constitucionales decidieron? A nivel interno no hay ninguna disposición que trabaje un asunto de esta naturaleza y que dé una alternativa distinta a la que aparentemente desarrollan los jueces del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el antecedente del indulto Crucillat?
porque hubo una anulación del indulto hecha por el propio presidente de la época, Alan García, pero que no tiene validez. Que no tiene validez. ¿Viene de qué? ¿De qué instancia? ¿Quién anuló ese indulto humanitario? El Poder Ejecutivo anuló ese indulto humanitario. Pero se dice que no tiene validez, que un jefe de Estado no puede anular un indulto aunque lo haya hecho él mismo. Pero, digamos, tiene que haber una instancia judicial. ¿Fue la Corte Suprema no o fue el Tribunal Constitucional? No, sí hubo un procedimiento judicial. No fue Alan García que lo anuló, no. Pero en todo caso, digamos, la anulación de ese indulto en realidad dista, yo diría, bastante de las circunstancias de este indulto en el del caso. Desde el punto de vista formal, jurídico, dista bastante. No solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de la naturaleza del caso, ¿no? Más aún si es que acá tenemos un caso que está sometido a la jurisdicción de un tribunal internacional. Yo creo que eso marca una diferencia sustancial en realidad. Y más allá de que no exista un argumento, digamos, jurídico, procesal, de a quién le corresponde anular una resolución del presidente de la República, en el caso es el derecho internacional el que da todos los instrumentos. Y la Corte lo desarrolla de manera bastante sostenida y yo diría bastante coherente. No solamente le dice, señores del Estado peruano, no solamente cualquier órgano jurisdiccional, penal o constitucional, tienen la posibilidad y la facultad de hacer un control de convencionalidad. La Corte va mucho más allá y dice, inclusive las autoridades políticas lo pueden hacer. Es decir, el ámbito de intervención en el marco de un control de convencionalidad es lo suficientemente amplio a partir de lo que la Corte ha establecido. Y luego, obviamente, hay que hacer una referencia obligatoria a cuáles son las razones que la Corte dice, mira, no solamente tienes que ver tu derecho interno, sino también tienes que ver esos estándares internacionales que ahora los estoy plasmando y son muy concretos, muy simples. Pago de la reparación civil, perdón público, ¿no es cierto?, reconocimiento de los delitos, verificación del estado de salud y del porcentaje del tiempo de la condena que se ha cumplido. Digamos, estamos a punto de completar 2/3 partes, ¿no? Esto data desde noviembre del año 5, me parece. Estamos a punto la sala de juzgamiento establece que la condena tiene que terminar el año 2032. Lo dice literalmente. Ya. A lo cual hay que sumarle los 10 meses que estuvo en libertad como consecuencia del indulto. Por lo tanto, no estamos todavía en las 2/3 partes. Yo quisiera hacerle una pregunta final, Carlos Rivera, abogado de las asociaciones de víctimas. Usted ha dicho que su esfuerzo como abogado ha sido el impedir que el señor Fujimori salga de la cárcel. Pero ¿usted se opone a que él salga en estas circunstancias o bajo todas circunstancias? Nos oponemos a que salga en estas circunstancias. Es decir, bajo otras circunstancias, es decir, si él cumpliera con esos requisitos que usted ha mencionado, pagar la reparación civil, expresar un perdón público. Un perdón público, reconocer la falta, ustedes estarían de acuerdo en que él se beneficie de un indulto humanitario. Sí, y lo dijimos en el 2018, porque lo discutimos con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Es decir, esta circunstancia, el tema del indulto y la posibilidad de una libertad de Fujimori vía un mecanismo de esta naturaleza, se colocaría en otra dimensión completamente diferente si es que las víctimas escuchan un pedido de perdón de parte del señor Fujimori. Lo dijimos desde el año 2018 y lo hemos vuelto a ratificar este año. Es decir, no se trata acá de que hay un odio, ¿no es cierto? Y queremos que Fujimori muera en prisión. Ya desde hace 4 años venimos sosteniendo de que lo que las víctimas están esperando es un reconocimiento como tales. Pero si desde la defensa de Fujimori, desde los hijos del condenado, vienen a decir que sigue siendo inocente, que los jueces que condenaron lo hicieron por odio y porque alguien dictó la sentencia desde otro país, en realidad es un punto muerto. Y frente a una circunstancia como la sentencia del TC, digamos, lo que nos toca activar es justamente la justicia. Pero bastaría una palabra del señor Fujimori y esta situación se coloca en otra dimensión. No, y también un informe técnico de salud que no ha habido. Obviamente. Porque los informes que tenemos son los del año 17. Obviamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Vamos a hacer una breve pausa después de la cual vamos a